Hace unos días estaba en una cafetería con un viejo amigo, un activista antibélico de los de toda la vida. Estaba encendido, mostrándome mapas en su teléfono y diseccionando con precisión quirúrgica dónde estaban los puntos de presión moral en el último conflicto internacional. Parecía un hombre que sabía exactamente en qué lado de la historia estaba parado. Pero entonces mencioné los informes recientes de Irán. Le hablé del colapso de la moneda, de las multitudes en las calles y de esos relatos escalofriantes de arrestos masivos ocurriendo bajo un apagón total de Internet. Esperaba que esa misma chispa de indignación saltara, pero lo que pasó fue que la temperatura en la mesa simplemente se desplomó. Se echó hacia atrás, su expresión pasó de la pasión a un escepticismo distante y cansado, y mirando fijamente su taza de café, soltó. Es complicado. Con las sanciones y el historial de Occidente, uno tiene que preguntarse quién está moviendo los hilos realmente. No queremos fabricar consentimiento para otro cambio de régimen, ¿verdad? Fue un cortocircuito cognitivo instantáneo. Un minuto antes defendía la resistencia de base. Al siguiente trataba una insurrección genuina como una pieza de teatro geopolítico que debía mantener a raya. Para él, los iraníes que lo arriesgaban todo no eran dueños de su destino, sino potenciales peones en un juego ajeno. No estaban mirando a los manifestantes, estaban mirando el filtro a través del cual le llegaba la lucha. Esa vacilación, esa niebla donde la ideología anula la realidad de la violencia estatal, no es solo un rasgo personal, es un silencio sistémico. ¿Por qué para ciertos sectores de Occidente una revuelta solo es legítima si encaja en un guión antioccidental específico? Para entender por qué el mundo no puede ver el levantamiento iraní con claridad, tenemos que diseccionar ese triple punto ciego, una mezcla de parálisis ideológica, una economía de capitalismo político, donde el poder genera dinero y no al revés, y un régimen que ha convertido el caos y las sanciones en su modelo de negocio más lucrativo. Y pues es un tema fascinante. Porque para desglosar detalladamente la anatomía de este triple punto ciego, tenemos que ver cómo operan en conjunto estas piezas. El objetivo de nuestro análisis a fondo hoy es precisamente desmenuzar cómo los marcos ideológicos internacionales, este modelo económico de extracción del Estado y la manipulación de las sanciones, se entrelazan. Y se entrelazan para silenciar y distorsionar la realidad de un levantamiento popular genuino. Exacto. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva analítica, sin tomar partido político, sino realmente diseccionando los mecanismos de poder en juego. Para empezar con el primer punto, esa parálisis ideológica. He escuchado recientemente la historia de un joven activista en Londres, llamado Julian. Él se describe a sí mismo como un firme opositor al imperialismo occidental. Y es un dilema tremendo, porque Julian pasa sus tardes denunciando las intervenciones extranjeras, armando pancartas, pero cuando ve las imágenes de las protestas en las calles de Teherán, experimenta esto que los expertos llaman un cortocircuito cognitivo. Claro, el bloqueo total. O sea, para él, el régimen iraní es un baluarte contra la hegemonía de Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier movimiento que lo debilite debe ser sospechosamente una marioneta de Occidente. Y mientras tanto, en una celda de Evin, una estudiante iraní no entiende por qué sus aparentes aliados ideológicos en el extranjero guardan absoluto silencio ante su dolor. Ella no está luchando por la geopolítica, ella lucha por el derecho a que su cabello vuele al viento sin ser golpeada. Sí, es un contraste brutal. De plano, Julian prefiere ignorar los gritos de ella para no fracturar su visión del mundo. Así convierte su supuesta solidaridad en una barrera de indiferencia. Al leer sobre Julian, siento una profunda inquietud. Como alguien que analiza noticias a diario, entiendo que es muy tentador querer que el mundo sea binario, con buenos y malos claramente definidos por su postura ante Washington. Sin embargo, mi reflexión tras ver este tipo de relatos es que, a veces, la obsesión por criticar el poder en casa nos vuelve cómplices del poder opresor en tierras lejanas. Es un error de cálculo moral donde la ideología pesa más que la piel y los huesos de quienes están en la línea de fuego. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que esto tiene un nombre en el análisis de las relaciones internacionales. A esta visión se le conoce como campismo. Campismo, como de hacer bandos, digamos. Justamente. Es una visión que reduce toda la política global a un solo eje.
En esta mentalidad, el poder occidental es siempre el agente principal. Es el que actúa, el que mueve las piezas. Y los regímenes no occidentales se ven puramente como entidades reactivas. Carecen de agencia propia en esta narrativa. O sea, si no son Occidente, solo se están defendiendo. Ajá, exacto. Y esto crea lo que llamamos una niebla epistémica. Es una distorsión cognitiva donde las revueltas populares contra estados antioccidentales simplemente se desestiman, o peor aún, se recodifican inmediatamente como operaciones de cambio de régimen respaldadas por el extranjero, o las famosas revoluciones de colores. Claro, porque aceptar que es una revuelta genuina rompería todo su esquema mental. Exactamente. Y hay un factor que agrava esto muchísimo, que es el impacto de la captura representacional. ¿A qué te refieres con eso? Ticos de derecha. Ah, ya. Los portavozos que más escuchan afuera. Sí, los que salen en las noticias occidentales. Esto facilita enormemente que ciertos sectores de la izquierda deslegitimen la protesta interna. Asumen erróneamente que toda la rebelión busca restaurar a la antigua élite, en lugar de entender que simplemente buscan derrocar un sistema coercitivo. Es una trampa discursiva perfecta. Y esto me hace pensar en cómo decidimos involucrarnos hoy en día. Sí, y ahí entra el concepto de la internacionalización domesticada. Es esta tendencia moderna de movilizarse únicamente cuando existe una palanca de política interior clara. Por ejemplo, salir a marchar para detener transferencias de armas de tu propio gobierno. Exacto. Pero en casos de países que ya están fuertemente sancionados y aislados, al no haber una demanda clara que hacerle al propio gobierno, se opta por el silencio. Es más fácil no decir nada, y al hacerlo, se borra por completo la agencia de millones de personas que están arriesgando su vida. Es fortísimo. Y mientras afuera hay toda esta parálisis ideológica, adentro del país la gente está viviendo una realidad económica asfixiante. Y eso nos lleva al segundo punto de este análisis, que es el modelo económico. Vi en un reportaje independiente la vida de Arash, un ingeniero en Teherán que intentó abrir una pequeña empresa de logística digital. Arash no competía en un mercado libre, sino en lo que se denomina capitalismo político. Que es un modelo muy particular. Sí, es de imaginarse el momento en que Arash se da cuenta de que su éxito no depende de su código o de su esfuerzo, sino de su falta de conexiones con el aparato de seguridad. Un día, hombres con trajes oscuros y credenciales oficiales visitaron su oficina, y no fueron para regularlo, sino para asociarse con él. Asociarse, entre comillas. Sí. En este sistema, el poder militar es la fuente de la riqueza, no el resultado de ella. Arash vio cómo su innovación era absorbida por una corporación vinculada a la élite. Ahí la corrupción no es un fallo del sistema, sino el motor que lo mantiene en marcha, distorsionando cada precio y cada oportunidad para el ciudadano común. Es una tragedia cotidiana allá. Esta historia me hizo pensar en lo diferente que es su realidad de la nuestra. A menudo hablamos de capitalismo como un bloque monolítico, pero lo que ocurre allí es una mutación donde el uniforme militar es el mejor currículum empresarial. Me genera una gran frustración ver cómo el talento de una generación entera se marchita bajo un sistema donde para prosperar no hay que crear, sino obedecer y repartir el botín con quienes sostienen las armas. Y es crucial diferenciar claramente este modelo, el capitalismo político islámico, del capitalismo tradicional, porque operan bajo lógicas opuestas. ¿Cómo funciona esa diferencia en la práctica? Pues mira, en los sistemas tradicionales, la acumulación de capital permite eventualmente comprar influencia o poder político. Tú te haces rico y luego cabildeas. El dinero te da acceso al poder. Exacto. Pero en el modelo iraní, la acumulación está estructuralmente subordinada a la proximidad con la coerción y el poder estatal. No puedes acumular riqueza sin el permiso y la asociación forzada de los militares. O sea, el poder te da acceso al dinero. Está invertido. Totalmente invertido. Y aquí hay que exponer el rol central de los aparatos militares y de seguridad, como los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ellos no son solo militares, operan conglomerados gigantescos. Empresas enteras. Sí, se apropian de industrias mediante justificaciones de seguridad nacional o de repente aparecen regulaciones fabricadas repentinamente que destruyen a cualquier competidor privado, como le pasó a Arash. Y leí que también hay mecanismos religiosos legales para esto, ¿no? Como el sistema de Anfal. Exactamente.
Propiedades que no son ni públicas ni privadas, sino que quedan bajo el control absoluto de la élite clerical. Y las consecuencias socioeconómicas a largo plazo de este entorno son devastadoras. La propiedad es básicamente una fuente de ingresos predatorios para la élite gobernante. Lo cual ahuyenta cualquier inversión real. Claro, esto genera una fuga masiva de capitales, una emigración constante de mano de obra calificada, la famosa fuga de cerebros, y un estancamiento económico profundo. Afecta directamente el bienestar y la libertad de la población en su día a día. Y justamente hablando del día a día y del bienestar de la población, llegamos a la tercera pieza de este rompecabezas, el papel de las sanciones económicas. He leído testimonios desgarradores sobre el mercado negro de medicamentos en el Gran Bazar. Es uno de los sectores más golpeados, sin duda. Imaginemos a una madre, Sara, buscando desesperadamente insulina para su hijo. El régimen culpa oficialmente a las sanciones criminales de Occidente, pero Sara nota algo muy extraño. Mientras las farmacias comunitarias están vacías, los almacenes controlados por fundaciones estatales están repletos de productos. Productos subsidiados, además. Exacto, que luego se filtran a precios exorbitantes en el mercado informal. Para la élite gobernante, las sanciones no son un castigo, sino una oportunidad de oro. Un negocio sumamente lucrativo. De plano, han convertido la escasez en un monopolio, utilizando el aislamiento internacional como un escudo para eliminar la competencia y presentar cualquier queja interna como una traición orquestada desde el extranjero. Las sanciones, irónicamente, han fortalecido los grilletes económicos que la élite impone sobre el cuello de personas como Sara. Es la paradoja más grande de todo este sistema. Al analizar este último punto, me doy cuenta de lo compleja que es la ética de las sanciones. Aunque se diseñan para presionar a los gobiernos en manos de un régimen astuto y cínico, se transforman en una herramienta de control social interno. Mi percepción es que estamos ante un juego de espejos donde los más vulnerables son castigados doblemente. Sí, por ambos frentes. Por la presión externa y por la rapiña interna de sus propios líderes, quienes brindan con champán importado mientras denuncian el bloqueo en la televisión estatal. Es una narrativa de supervivencia que nos obliga a cuestionar si nuestras herramientas políticas están realmente ayudando a quienes dicen defender. Y esto que describes de las medicinas es el pilar de lo que el régimen llama la economía de resistencia. Es fundamental examinar este concepto porque explica cómo el régimen ha instrumentalizado las sanciones económicas occidentales para consolidar su poder, en lugar de debilitarse. Le dieron la vuelta por completo al propósito de las sanciones. Absolutamente. El mecanismo económico es perverso. Usan la gestión de crisis como una forma de mecenazgo. Es decir, la escasez no es accidental. Es una escasez rigurosamente administrada. Como el caso de la insulina de Sara. Exacto. Los bienes vitales se importan con tasas de cambio fuertemente subsidiadas por el Estado. Se compran baratos, pero luego se venden en mercados informales a precios altísimos. Esto crea una red de arbitraje financiero monumental, exclusiva para las élites conectadas. Básicamente están imprimiendo dinero a costa de la necesidad básica de la gente. Y para mantener este flujo, han tenido que explorar y perfeccionar redes transnacionales de evasión de una sofisticación increíble. Porque técnicamente están fuera del sistema financiero global. Sí, pero desarrollan rutas comerciales triangulares usando empresas fantasma. Tienen sistemas informales de transferencia de fondos, como el sistema NIMA, que les permite mover capitales sin pasar por los controles bancarios internacionales tradicionales. Y me imagino que con el petróleo hacen lo mismo. Por supuesto, operan con lo que se conoce como flotas en la sombra. Barcos fantasma. Petroleros gigantescos que apagan sus rastreadores en medio del océano para vender millones de barriles de crudo en el mercado negro global. Es una maquinaria de contrabando institucionalizado a escala industrial. Pero para mantener este nivel de saqueo interno, sin que la población entera se levante y derroque al sistema, necesitan una narrativa muy fuerte. Y ahí es donde entra el efecto de agrupamiento en torno a la bandera, el famoso Rally Around the Flag. El régimen logra, con una agilidad discursiva tremenda, desviar toda la culpa de la pésima gestión interna y la corrupción hacia las potencias extranjeras. Claro, el enemigo externo siempre es el culpable de que no haya medicina. Exactamente. Silencian a cualquier reformista moderado que intente quejarse. Venden el sufrimiento económico del pueblo como un sacrificio patriótico y religioso ineludible.
Todo esto mientras la élite económica se mantiene perfectamente protegida, encapsulada de las privaciones que ellos mismos le imponen a su sociedad. Pues si conectamos estas tres narrativas que hemos estado analizando a fondo, el panorama es revelador. La ceguera ideológica en el extranjero, este campismo del que hablábamos, funciona como una capa de protección discursiva perfecta para el capitalismo político interno del régimen. Es un ecosistema que se retroalimenta. Sí, y luego este capitalismo político utiliza la economía de resistencia y las sanciones extranjeras como su principal combustible financiero y su herramienta de represión diaria. Esta conjunción crea un entorno perfecto donde una dictadura puede despojar de toda agencia a sus ciudadanos, enriquecerse obscenamente a costa de la escasez y al mismo tiempo ser defendida o al menos tolerada por sectores internacionales que dicen luchar por la justicia. Es una síntesis muy precisa y refleja una realidad cruda del mundo de hoy. La resiliencia autoritaria en la era moderna ha evolucionado mucho más allá del simple uso de la fuerza policial o militar. El verdadero triunfo de estos regímenes radica en haber perfeccionado la externalización de la culpa. Han logrado secuestrar el lenguaje del antiimperialismo global y utilizarlo como un escudo moral, de modo que el aislamiento internacional y la presión económica extranjera dejan de ser amenazas existenciales para convertirse en el modelo de negocio perfecto, garantizando que el sufrimiento de su propia población sea de manera cínica y devastadora el motor mismo que garantiza la supervivencia del Estado.